sin oportunidades laborales y, lamentablemente, hasta en el ámbito familiar. Por ello, debemos ayudar a quienes sufren y castigar a quienes practican este odio o lo inducen en otros, porque la realidad es que aún se continúan cometiendo verdaderas barbaries contra estos seres humanos. Señorías, es fundamental llevar a cabo una mayor labor de concienciación de respeto a la diversidad, desde el ámbito escolar hasta lograr llegar al resto de nuestra sociedad. Y también hay que trasladar esta labor a todas las áreas del Gobierno y del resto de administraciones públicas canarias, porque estas personas, en muchas ocasiones, también sufren un maltrato administrativo, un maltrato en formalismo y trámites que les son ofensivos. Y la Administración, señorías, está para dar ejemplo. Y también quiero aprovechar para decir que esta ley no desprotege de ninguna forma a nadie. Lo digo porque tampoco somos ajenos a alguna polémica que ha surgido. Decir que todo lo contrario, es una ley que nos va a beneficiar a toda la sociedad. Termino, señorías, agradeciendo a todos los grupos de esta Cámara que nuevamente, ante asuntos tan importantes para avanzar como sociedad, nos hayamos puesto de acuerdo y haya existido unanimidad en la presentación de esta nueva norma que esperamos que no se dilate mucho más en el tiempo, porque la intención era sacarla cuanto antes, pero también es verdad que la COVID-19 destrozó las agendas y las previsiones, pero esperamos que sí que esté vigente antes de final de año, porque con esta ley, señorías, estamos aprobando un futuro mejor para todas esas personas que les aseguro que tienen una vida en constante resistencia. Muchas gracias. Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora del Río, por tiempo máximo de 5 minutos. Señora presidenta, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que hoy es un día para celebrar el consenso, para celebrar el trabajo que han hecho los colectivos LGTBI de Canarias, de traernos ya un documento bastante afinado, trabajado y acordado, y para celebrar también que en esta Cámara hayamos sido capaces de ponernos todos los grupos políticos de acuerdo, porque yo creo que estamos siendo un ejemplo en el resto del Estado y, bueno, hay a veces que hay motivos para sentirse orgullosos. Yo creo que hoy es uno de esos días. Voy a explicar un poquitín para la gente que no está tan al tanto de qué va esta ley. Esta ley forma parte de un largo camino que aún no ha concluido, durante el cual las autoridades en derecho internacional, desde la ONU, el Consejo de Europa, así como las más altas instancias judiciales en materia de derechos humanos, han ido a su vez reconociendo que la orientación, sexualidad e identidad y expresión de género que cada persona define para sí, el llamado derecho a la autodefinición, presente en la normativa autonómica de Andalucía en el 2014, de Cataluña también 2014, en Galicia 2014, Baleares 2016, Extremadura 2015, Madrid 2016, Murcia 2016, Navarra 2017 y Comunidad Valenciana 2018, es esencial para su personalidad y tiene derecho a su libre desarrollo, constituyendo uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad. Este reconocimiento está presente en el ordenamiento jurídico español de la Ley 3/2007 del 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Está también reconocido en el Estatuto de Canarias, en su artículo 18, que obliga a los poderes públicos canarios a reconocer, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizar la no discriminación por este motivo o por su orientación sexual. Esta ley refleja las modificaciones producidas también en el ámbito estatal de la Ley del 23 de octubre del 2018 e igualmente recoge las modificaciones y pautas introducidas por las nuevas leyes de servicios sociales en Canarias, del deporte de Canarias, del patrimonio cultural de Canarias, de biblioteca de Canarias y de memoria histórica de Canarias, de reconocimiento y reparación moral a las víctimas canarias de la guerra civil y de la dictadura franquista. Y estos son aspectos muy importantes que están recogidos en esta ley. En definitiva,
definitiva, una ley que defiende, sobre todo, la despatologización, que es una de las cosas que más la diferencia de la ley del 2014 y es clave, y el derecho a la autodeterminación y a la libre voluntad. Es una cuestión de justicia y de derechos humanos. Y la historia de la humanidad, tarde o temprano, se pone del lado de las causas justas. Así fue como la esclavitud, después de siglos de existencia, pero sin duda una costumbre injusta, tras la lucha de toda su población, de todas las personas esclavas, consiguió finalmente ser abolida. Hoy en Canarias estamos dando un gran paso en ese sentido, porque cuando la razón está de nuestro lado, cuando la razón nos asiste, y en este caso es así, a pesar de la resistencia de algunos grupos y sectores retrógrados que afortunadamente no están en esta Cámara, las leyes evolucionan, ensanchan sus márgenes y se amplían derechos. Y lo que hay que entender y tener muy claro, sin lugar a ninguna duda, es que la ampliación de derechos universales hacia colectivos oprimidos o excluidos, lejos de restar ningún derecho a nadie, son actos de justicia que nos engrandecen a toda la humanidad. Este primer paso de la ley, su toma de consideración hoy en el Parlamento, de forma consensuada y unánime, es un gran avance y un acto de justicia que de verdad hoy podemos empezar a celebrar. Muy orgullosa hoy, puedo decirlo en la Semana del Orgullo, muy orgullosa hoy de todos los colectivos que han trabajado y consensuado este proyecto, muy orgullosa hoy de la sociedad canaria que ha estado ahí empujando también y que la apoya, y muy orgullosa también de esta Cámara y de todos los grupos políticos que hoy en este Parlamento nos representan a todas, a todos y a todes. Muchas gracias. Gracias, señora del Río. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, doña Carmen Hernández, al igual que los demás grupos, por un tiempo máximo de 5 minutos. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Hoy es sin duda un día importante para los derechos. Es un día destacado para la tolerancia. La tolerancia, una palabra que tenemos que rescatar de nuestro vocabulario en estos tiempos que corren de intransigencia, un valor sin duda fundamental e imprescindible en las sociedades democráticas. Tolerancia para quienes piensan y sienten diferente en una sociedad sin duda diversa. Debemos también celebrar que esta ley, ya se decía, entra a trámite con el apoyo de todos los grupos sin excepciones. Un momento que vivimos especialmente complicado, donde una pandemia nos ha conmocionado a todos, el clima político que muchos queremos de consenso, de diálogo y de respeto no es el que prima, y por eso creo que es de agradecer que este Parlamento tenga la capacidad de llegar a acuerdos en un tema tan importante. El 13 de marzo de 2007, en España las personas trans estaban de celebración. Entraba en vigor una nueva ley que les permitía cambiar el nombre y el sexo en su DNI. En Canarias, en el 2014, esta Cámara dio un paso importante en la consecución de los derechos de las personas trans y también lo hizo por unanimidad. Ahora, 6 años después, vamos de la mano de nuevo de los colectivos LGTBI para legislar dando respuesta a nuevas realidades. En un nuevo marco jurídico, tanto autonómico como estatal o europeo, ha hecho posible un cambio de visión social hacia las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales, en gran medida por el trabajo continuado de sensibilización, información y divulgación de entidades y de personas. Y de ahí surge la necesidad de esta ley que debatimos, con la que se pretende conseguir la construcción de nuevas referencias en relación y basadas en la igualdad, el respeto y la tolerancia. Pero, sin duda, la lucha contra la discriminación no tiene fin y 13 años después de esa Ley 3/2007, de la rectificación registral, hoy avanzamos y seguimos trabajando para adaptarnos a una corriente legislativa. Se hablaba de esas 9 comunidades que en España ya tienen leyes que recogen el derecho a la autodeterminación de género. Hay una 10ª, que es Aragón, que hace poco, en el año 2018, también da un paso más allá en el reconocimiento de los derechos de las personas independientemente de su género y expresión de género. Es bastante complicado en 5 minutos decir todo lo que quería decir. Me parece que es destacable mencionar el marco internacional
diferentes pronunciamientos del Tribunal Europeo, manifestaciones, como se decía antes, de autoridades como es la ONU, el Consejo de Europa y otras instancias judiciales que circunscriben esto que hoy hacemos en el derecho, en los derechos humanos. Por tanto, solo hacemos Canarias lo que hace, bueno, solo, tan importante como es incorporarnos a esta corriente de avance y de progreso. Es una ley que, como bien dicen sus principios rectores, reconoce la personalidad. Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, identidad y expresión de género y su orientación sexual. La orientación, la sexualidad e identidad y expresión de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y tiene derecho a su libre desarrollo, constituyendo este uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad. Derecho a la no discriminación, a la integridad física y seguridad personal, a la privacidad, a la igualdad de oportunidades. Yo quisiera destacar que esta ley, además, no solo reconoce los derechos de las personas a la libre autodeterminación de género, a ese principio, como decíamos antes, de autodefinición de género al género sentido, sino que además pone de manifiesto que hay que seguir trabajando en aspectos que tienen que ver con los derechos a la atención sanitaria. Es una ley bastante avanzada en este sentido. Se impulsa la puesta en marcha de las unidades de acompañamiento de las personas trans e intersexuales. También aporta avances en materia educativa, en materia social, laboral, de tipo familiar, en el ámbito de la juventud y en las personas mayores. Hoy, por razones que tienen que ver con el momento que vivimos, no están con nosotros los colectivos que tanto han trabajado para que hoy esta ley sea una realidad, pero estoy segura que nos están escuchando y yo quiero agradecerles su lucha incansable, agradecerles este tesón a lo largo de muchos años para no tirar la toalla y seguir avanzando en derecho y decirles que la lucha, como todas las luchas, ha valido la pena. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Popular. Señor Suárez, por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. A nadie se le escapa que la transexualidad es una realidad presente en todas las culturas de la humanidad y en todo tiempo histórico. Los estudios científicos de todo orden nos enseñan que las manifestaciones de identidad de género del ser humano son variadas y que cada cultura hace su propia interpretación de este fenómeno. Las respuestas que las distintas sociedades han dado a esta condición han sido muy diversas a lo largo del tiempo y a las distintas geografías de nuestro mundo. Algunas sociedades han aceptado en su seno una realidad de género no estrictamente binaria y han articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la integración de las personas trans en la sociedad. Otras, por desgracia, han manifestado diversos grados de rechazo y represión de las expresiones de identidad de género, provocando graves violaciones de los derechos humanos de las personas trans. La definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras una decisión adoptada por unanimidad en 2 importantes sentencias de 2002, no es un concepto puramente biológico, sino sobre todo psicosocial. Las personas trans en nuestra sociedad han protagonizado una lucha tremenda para conseguir desarrollarse socialmente en el género al que sienten pertenecer. Las dificultades que se encuentran en este proceso son intocables y de toda índole, y el sufrimiento que provocan es considerable. Es necesario, por tanto, crear un marco normativo que facilite este proceso, permitiendo la progresiva adaptación de la persona y el desarrollo completo de sus potencialidades humanas. Todas estas normas de las que hemos hablado ya a lo largo de las distintas intervenciones y que yo creo que podemos evitar repetirlas porque, todas estas normas y resoluciones establecen un marco normativo en el que se solicita a los Estados
el reconocimiento de las libres manifestaciones de identidad y de expresión de género, la prohibición de toda discriminación por dicha causa, el apoyo médico a las personas trans y el establecimiento de procesos legales claros y transparentes que hagan posible y efectivo dicho derecho. La ley española de cambio de sexo registral fue, de hecho, un hito histórico por desvincular por primera vez el pleno ejercicio de los derechos civiles vinculados al registro de las cirugías genitales y que ha servido de modelo a las leyes de transexualidad posteriores aprobadas en países como Argentina, Hungría, Portugal, Uruguay, incluso Suecia. El Estado español, sin embargo, no se ha limitado al simple reconocimiento del cambio de sexo registral, pues son muchas las normas que proscriben la discriminación en el trabajo y la identidad de género ha recibido tutela igualmente. Debemos entender que la mayoría de las personas trans no demandan que se les preste apoyo médico porque se sientan enfermas, sino por los obstáculos sociales que encuentran a su libre desarrollo como personas que realizan una manifestación libre de su género. Las personas trans, sin embargo, no son un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el campo social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de los derechos de dichas personas. Por eso, desde el Partido Popular entendemos que esta ley debe de ser consensuada con todos los grupos políticos. Una ley que antes de ser aprobada definitivamente debe obtener la unanimidad de todo el colectivo. Escuchar a todos esos colectivos que son críticos incluso con esa ley y demostrarles que se equivocan, que los que estamos unidos en defensa de este colectivo tenemos mucha parte de razón. Yo sí quiero terminar haciendo especial mención a esos 51 años que llevamos celebrando el Día del Orgullo LGTBI, después de que esas mujeres, de esas trans sobre todo en Nueva York, sufrieran el castigo que sufrieron en esas manifestaciones. Por lo tanto, vaya desde aquí todo nuestro reconocimiento al colectivo. Y termino con una frase: solo esperamos que esto que hoy vayamos a aprobar sea el espejo. Gracias, señor Suárez. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, don Jesús Machín, igual que el resto, por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy es un día donde todos debemos felicitarnos. Hoy es un día en el que una proposición de ley elaborada por todos los colectivos LGTBI en la pasada legislatura, con el beneplácito de todos los grupos que forman esta Cámara, una ley fundamental para actualizar los problemas a los que se enfrentan día a día el colectivo LGTBI. Esta ley es más necesaria que nunca, y explico por qué. La aceptación de este colectivo a lo largo de la historia ha mejorado, pero todavía siguen habiendo personas que no son capaces de entender ni comprender que alguien se pueda sentir, querer, llamar distinto. Sigue habiendo quienes dicen atrocidades, siguen habiendo quienes dicen que se puede curar esta lacra del LGTBI, siguen siendo perseguidos, encarcelados y encerrados. Es por eso que esta ley tiene una función fundamental, que es establecer un marco donde esto no se pueda repetir. También no nos podemos olvidar que la LGTBI-fobia no solamente comprende de violencia física, una mirada, un desprecio, una burla puede suponer una violencia peor sobre la persona que a veces la violencia física. Es por eso que esta ley debe combatir algo fundamental, que es el odio a la diferencia. Es por eso que entendemos desde este grupo nacionalista que es fundamental dotar de seguridad para que este colectivo y todas las personas de esta sociedad vivan en una sociedad más diversa,
más justa y más igualitaria. Debemos valorar positivamente que haya entrado en este Parlamento. Debemos valorar positivamente que este hemiciclo sea uno de los primeros en en recoger esta proposición de ley de todos los colectivos tan ambiciosa. Es verdad que genera controversia, es verdad que no todo el mundo está de acuerdo, pero para eso tenemos que trabajar todos nosotros de la mano de los colectivos, cambiar lo necesario, modificar y reflexionar para que esta ley sea un orgullo de toda la sociedad. Empieza el tiempo del proceso legislativo, empieza el tiempo de la presentación de enmiendas, pero deben ser todos a una, de manera unánime, dialogando sosegadamente y sobre todo que encontremos un punto de encuentro para que esta ley salga de manera unánime. Señorías, espero que hagamos un ejercicio de responsabilidad y, como dije antes, que lo hagamos desde la tranquilidad. Esta ley significa mucho, no se puede usar como un arma política y si no sale por unanimidad, habremos fracasado todos los grupos políticos de esta Cámara. Y sobre todo, esa unanimidad puede refrendar algo, que podemos tener diferentes ideologías, pero que en lo fundamental estamos más cerca que nunca. Se lo debemos a ellos, porque pondrán el día de la aprobación de esta ley en el calendario como uno de los días más importantes de toda su vida. La sociedad les ha fallado mucho, si no, no estaríamos aprobando o tomando en consideración esta ley, y es por eso que no podemos mirar para otro lado. Señorías, amar, querer o sentir nunca puede ser objeto de burla y mucho menos de violencia. La valentía y la heroicidad de cada una de las personas que eligieron a su corazón antes de las habladurías de muchos debe estar refrendada en esta ley. Trabajemos, esforcemos porque ser diferente es una riqueza. Ser diferente es una oportunidad. Y por favor, que esta ley refrende a que triunfe el amor y cómo se quiera sentir cada uno, para que de una vez le ganen los sueños a los miedos y para que el único problema que tengan cuando se levanten por la mañana sean ser totalmente felices. Muchas gracias. Gracias, señor Machín. Turno ahora para el Grupo Socialista, don Omar López, por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy es un día importante para Canarias. Hoy damos el primer paso para la futura aprobación de la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Una ley tan ambiciosa como necesaria y que cuando esta Cámara apruebe situará al archipiélago a la cabeza del reconocimiento de los derechos de las personas trans e intersex en España y en Europa. Una ley cuyo objetivo es regular los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar los siguientes derechos de todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias: la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas, el libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad y expresión de género libremente manifestada, sin sufrir presiones o discriminación por ello, el tratamiento de conformidad a la identidad y expresión de género en los ámbitos públicos y privados y, en particular, el acceso a la documentación acorde con dicha identidad, el respeto con independencia de la identidad y expresión de género de cada cual, a la dignidad humana de todas las personas, a su vida privada, a su integridad física y psíquica y a la libre autodefinición del propio cuerpo, y el establecimiento de medidas y recursos que garanticen y protejan el ejercicio pleno de la libre autodeterminación del género sin discriminación y en todos los ámbitos de la vida social, sanitaria, laboral, política, económica y cultural. Señorías, los tiempos avanzan y las instituciones tenemos el deber de avanzar también. Tenemos la obligación de garantizar todos los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.
El colectivo LGTBI ha sido discriminado y perseguido durante siglos. Hoy podemos decir que hemos dado pasos importantes, sin duda alguna, pero queda mucho camino por recorrer. No todas las letras del colectivo del que estoy orgulloso de formar parte son tratadas por igual, porque aunque ser hombre gay no es una experiencia libre de prejuicios, sin duda alguna es mucho más fácil que ser una mujer trans o una persona intersexual. Y esto no deja de ser una paradoja injusta de la historia, porque si no fuera por el coraje de las mujeres trans que recibieron palos y piedras hace 40 años en las Ramblas de Barcelona, créanme que hoy no podríamos presumir con orgullo de la diversidad de la que disfrutamos en muchísimos ámbitos en nuestro país. En la vida, como en la familia, muchos salimos adelante gracias al sacrificio de quienes lo dieron todo por nosotros sin recibir nada a cambio. Mi humilde aportación hoy es rendir homenaje a todas esas vidas sacrificadas, con mis palabras y con mi petición de apoyo a esta ley que hoy comenzamos a tramitar. Gracias, compañeros y compañeras trans e intersexuales. Gracias por allanar el camino y regalarnos espacios de felicidad a miles de canarios como yo. Gracias a todos los colectivos de Canarias por el gran trabajo que han realizado, por llegar a consensos y dar un ejemplo de lo que ahora nos toca a nosotros y a nosotras en esta Cámara. Porque pese al ruido, pese al odio y pese a los prejuicios de unos pocos, quiero que tengan claro que la mayoría de la sociedad estamos con ustedes. Señorías, hoy les pido que nos pongamos manos a la obra y que en el menor tiempo posible podamos culminar la aprobación de esta proposición de ley, no solo para desarrollar los preceptos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y los artículos 10 y 14 de la Constitución española, sino para transformar Canarias en un archipiélago libre de discriminación, en una tierra que no deja a nadie atrás y que recoge el testigo de grandes referentes isleños en la diversidad como Carla Antonelli y Pedro Cerolo. Concluyo, señorías, con unas palabras del gran César Manrique. Vivimos tan corto espacio de tiempo sobre este planeta que cada uno de nuestros pasos debe estar encaminado a construir más y más el espacio soñado de la utopía. Construyámoslo conjuntamente. Es la única manera de hacerlo posible. Muchísimas gracias. Gracias, señor López. Una vez culminado el debate sobre esta proposición de ley, pues toca preguntar a la Cámara si vota a favor o en contra de la toma en consideración de esta ley. Antes de seguir, recordarle a todos los diputados que tienen asignado un sitio para voto, los que están en el hemiciclo tienen asignado su sitio y el resto lo tienen vía telemática en la sala Europa. Lo digo por si voy a llamar a votación, antes de votar si todos los grupos parlamentarios pues tienen claro que los diputados de ese grupo que votan en esta sala están aquí dentro. Entonces, voy a llamar a votación. Por favor, pido se cierren las puertas, como siempre, y también se hagan con las de la sala Europa. ¿Cómo? ¿Están conectadas? En cualquier... ¿Sí? Pero ¿por qué no entró cuando le tocaba? Se supone, sabe que cuando se cierran las puertas aquí no puede entrar más nadie. No, es que vamos a ver, no hay razón para que unas veces sea así y otras veces sea no. Entonces, lo lógico es que una vez se cierren las puertas, usted sabe, señora Navarro, que no puede entrar más nadie en este hemiciclo. Vamos a ver, hay una incidencia en la sala Europa, entonces lo que hacemos es volvemos a abrir la puerta y cerramos, pero que sepan, a mí no me vuelvan a preguntar más cuando la puerta está cerrada si puede entrar alguien, lo digo para no tenernos que reiterar y no que nos dé aquí las tantas. No voy a abrir la puerta una vez esté cerrado, salvo en este caso porque hay una incidencia en la sala Europa.
Abran la puerta, doy campana, entre quien tenga que entrar, cierren puerta. Bueno, y recuerda que tienen 30. Señorías, voy a lanzar la votación. Recuerden los diputados que están en la sala Europa que tienen 30 segundos para proceder a la votación. Lanzo votación. Tengo la sensación que están sentados en sitios equivocados, ¿eh? Pues un momentito a ver qué pasa con los servicios. Hay menos diputados. O sea, ahí están los 25 diputados en vez de los 40. Pues un segundo. ¿Aparecen 23? Ah, sí, claro. Vamos a hacer un receso de 2 minutos para que reasignen puestos, ¿vale? No, que están reasignando los...
Sí, buenas tardes. Le hablamos de la Asociación Lanzadera, que en breve se vota el pleno de aprobación de la Ley Trans Canaria en el Parlamento de Canarias. Ahora mismo hay un receso y en breves instantes se hará la votación. Señorías, ya, bueno, al parecer ya está solucionada el tema de la reasignación, con lo que vuelvo a llamar a votación. Espero que todos estén aquí dentro, pero por si acaso llamo la votación. Lanzo votación. ...64 votos a favor, 64 sí, 0 no, 0 abstención. Se toma en consideración esta proposición de ley. Como comenta la presidenta parlamentaria, con 64 votos a favor se aprueba. Señorías, continuamos. Se toma en consideración la proposición de la ley Trans Canaria, un proceso muy importante que se lleva trabajando desde las asociaciones LGTBI de Canarias. 188 al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre los avances. Pues con esto solo informarles que continuaremos en los próximos minutos a partir de las 19 horas en este caso con la programación del Orgullo de Lanzarote, después de la entrada por unanimidad de la aprobación de la Ley Trans Canaria. Recordamos que esta ley se lleva trabajando desde hace muchos años desde los colectivos LGTBI canarios. Así que a las 19 horas nos vemos con Lorenza Machín aquí en las redes de la Asociación Lánzate, Lanzantiende y Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias, presidenta, señoría, señor consejero. Yo creo que